Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a tener nuestra clase de biología, soy el profesor Jesús Paredes y vamos a tener nuestra clase hoy día en la cuarta semana, ¿sí? Vamos a mantener nuestro optimismo, es un momento difícil, estamos en un aislamiento, pero hay que seguir, la vida sigue y hay que seguir optimistas, ¿sí? Vamos muchachos. Muy bien, y continuando con lo que corresponde a los temas de anatomía que hemos visto en el curso de biología, en la semana 4 nos corresponde el tejido óseo. La semana pasada habíamos visto tejido cartilaginoso y recordemos que todos estos pertenecen a un tejido que se llama tejido conectivo o conjuntivo. Este tejido se va a clasificar en el cartilaginoso que hemos visto, en el óseo que veremos hoy, en el sanguíneo y en el adiposo, ¿sí? El tejido óseo, por eso te dice que es una variedad del tejido conectivo altamente especializado, es uno de los tejidos más rígidos del cuerpo y posee resistencia a la flexión, torsión y comprensión. Obviamente estamos hablando que el tejido óseo forma los huesos, características de rigidez, resistencia a la flexión, torsión y comprensión, ¿sí? Los huesos dentro del tejido óseo. Ahora, ¿qué características presenta el tejido óseo? Primero, presenta vasos sanguíneos, la irrigación llega a ser entre 200 y 400 mililitros de sangre por minuto, presenta escasa sustancia intercelular, su crecimiento es por aposición, quiere decir que una célula va a originar a las otras, está rodeado por el periósteo y revestido por el endostio, ¿sí? Ahí podemos ver la piel, el periósteo y los huesos. Acá se ven los osteoblastos que luego van a dar origen a las demás células y ese es crecimiento por aposición. Otra de las características que tiene es que se nutre por difusión a partir de los canalículos óseos en la sustancia intercelular. Es un tejido dinámico que se forma y destruye continuamente bajo el control de factores hormonales y físicos. Por eso que cuando hay ruptura, una persona lo ingiesan y se va a poder reparar. Las características de la sustancia intercelular o la matriz ósea lo hace uno de los tejidos más resistentes y rígidos. Entonces su composición de su sustancia intercelular, ¿sí?, va a ser la que le va a dar esa fortaleza que caracteriza el tejido óseo. Ahí vemos por ejemplo la presencia del periósteo, ¿sí?, por fuera, y el endostio por dentro, ¿sí? El 7 es el periósteo, que lo puedes observar, ¿sí?, y el endostio lo vas a tener en las partes internas. Y esto. Y hay canalículos por donde se va a poder hacer difusión. Ahora vamos a ver la función del tejido óseo. Primero es soporte para las partes blandas y así como las soporta las protege, protección de órganos vitales, aloja y protege a la médula ósea y todo eso lo hace en tres sitios, ¿no?, normalmente conocidos como la caja craneana, que protege al encéfalo, cerebro, cerebelo, la caja torácica que protege al pulmón, al corazón, la columna vertebral que protege a la médula ósea. Entonces así como va a soportar las partes blandas, también las va a proteger. En el caso de la médula ósea, en el interior del hueso puedes observar la presencia de la médula ósea y ahí lo va a proteger con su dureza externa. Otra de las funciones que tiene es que proporciona apoyo a los músculos esqueléticos, transformando sus contracciones en movimientos útiles. Es un depósito de calcio y de fósforo. Acá podemos ver por ejemplo la presencia del aparato locomotor, que es la unión del óseo, el esqueleto, y el muscular. Recordemos que el agente activo de la locomoción es el músculo que se mueve y el agente pasivo es el hueso. El músculo genera el movimiento del hueso, ¿sí? Va a ser un depósito de calcio y de fósforo debido a que los huesos están formados por una sustancia o una sal que contiene calcio y fósforo, como la hidroxiapatita. Dentro de los componentes del tejido óseo, primero vamos a ver las células. Primero están las células de sostén, como el osteoblasto, que es la que va a generar el crecimiento por aposición. A partir de él se van a formar otros. El osteoblasto es una célula joven que va a elaborar la porción orgánica de la sustancia intercelular, que contiene colágeno y glicoproteínas. Va a realizar la osteogénesis, que es la generación de las otras células óseas, y va a poseer prolongaciones citoplasmáticas que se fijan a las de osteoblastos vecinos y son responsables de la formación de los canalículos óseos, ¿sí?, esos espacios que se ven que salen de las lagunas. Una vez aprisionados por la matriz calcificada, recién sintetizada, los osteoblastos pasan a ser llamadas osteocitos. Quiere decir que el osteoblasto es la célula joven y esta, con el paso y osificación y formación de la matriz, se va a generar lo que son los osteocitos, que es la otra célula que vamos a ver. ¿Sí? Los osteocitos. El osteocito es la célula madura, la célula adulta,
Y recuerda, la célula representativa, así como en el tejido cartilaginoso el condrocito era la célula representativa, en el tejido óseo será el osteocito. Así como el condroblasto era la célula joven del tejido cartilaginoso, el osteoblasto es la célula joven del tejido óseo. Por los términos lo vas a sacar. Osteocito, célula representativa o adulta o madura del tejido óseo. Ellos van a presentar menor tasa metabólica, pero son esenciales para el mantenimiento de la matriz ósea. Se hallan en cavidades que se llaman osteoplasto. Quiere decir que el osteocito vive en una cavidad que se llama osteoplasto. Tiene parecido con lo de cartilaginoso. Recuerda, la célula representativa del tejido cartilaginoso era el condrocito y vivía en el condroplasto. En el tejido óseo va a pasar parecido. El osteocito, que es la célula representativa, vive en el osteoplasto, o también llamado osteocele. Posee prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí?, que se van a encontrar en los canalículos óseos, y su función es comunicar a los osteocitos vecinos para intercambio de nutrientes. Y él se encarga de almacenar sales minerales. Otro tipo de células que presentan son las células de remodelación, ya que este es el osteoclasto. Recuerda que no hay condroclasto. En el tejido cartilaginoso solo hay dos células, osteoblasto y condroblasto y condrocito. Y en el tejido óseo sí hay tres: osteoblasto, osteocito, osteoclasto, que estamos viendo. El osteoclasto son células que pertenecen al sistema reticular endotelial, RES. Son gigantes inmóviles y sus óvulos muy ramificados y multinucleados. Ellos van a resultar de la unión de varios macrófagos, ¿sí? Van a tener sus óvulos ahí formados como sus núcleos, ¿no? Ellos se ubican en una cavidad llamada laguna de Hofschild y realizan la reabsorción ósea. Acuérdate de esto, esta es pregunta típica. ¿El osteoclasto de qué se encarga? De la reabsorción ósea, ¿sí? Remodelación de la matriz ósea, ya que sintetizan fosfatasa ácida. Acá puedes ver el osteocito, al osteoblasto, a la célula osteoprogenitora, que es la célula madre que luego va a dar origen al resto, y al osteoclasto. La osteogénica, que es la célula progenitora, origina el osteoblasto, la célula joven del tejido óseo. Esta va a madurar y va a generar célula representativa o adulta o madura del tejido óseo, que es el osteocito. Y tenemos otro tipo de células que se han formado parte, que son los osteoclastos, ¿sí?, que se encargan de la reabsorción de la matriz ósea, acuérdate, ¿sí? Dentro de los componentes, después de las células, está la sustancia intercelular, que en este caso se va a dividir en dos porciones. La sustancia morfa, que es el 5% de la matriz ósea y tiene dos componentes. Una porción orgánica, que está formada por colágeno, proteoglicanos y glicoproteínas. A esta porción también se le va a llamar oseína. Recuerda, porción orgánica, oseína. Y la porción inorgánica, que es el 70% de esta sustancia morfa, está formada por sales inorgánicas como el fosfato de calcio, que forma la hidroxiapatita que ya te había mencionado, el carbonato de calcio y otras sales como el bicarbonato de magnesio, potasio, sodio y citrato. Estas porciones inorgánicas provienen de la dieta ingerida, de lo que tú te alimentas diariamente. Entonces, la sustancia intercelular tiene primero una parte que es la sustancia morfa y luego tiene las fibras, ¿sí?, que en este caso va a ser el otro 95%, porque recuerda que en un hueso hay mayor estructura sólida, rígida. Eso se debe a que tiene poca sustancia intercelular, pero sí tiene mayor cantidad de fibras, ¿sí? Fibras colágenas que van a presentar en este caso. Ahora, otro de los componentes del tejido óseo es el revestimiento, que tenemos el revestimiento externo, que es el periósteo, ¿sí?, el revestimiento externo del hueso, y está formado por tejido conectivo denso y regular, que ya lo mencionó en la clase anterior, y por fibras colágenas, fibroblastos y células mesenquimales. Este último, en las células mesenquimales, permiten el crecimiento del hueso en grosor y reparación de fracturas. Las células del periósteo se transforman fácilmente en osteoblastos, y el osteoblasto me va a generar al osteocito, recuerda, ¿sí? Ahí puedes ver el periósteo, la parte externa, ¿no? El periósteo está en la piel, una aponeurosis, el periósteo, y luego está protegiendo a los huesos. Dentro del revestimiento, si ya vimos el periósteo, que era externo, falta endósteo, que es revestimiento interno del hueso a nivel del canal medular, ya sea en el conducto de Havers, en los conductos de Wolman y las trabéculas óseas,
¿sí? Ahí está el periósteo que hemos visto y el endostio en la parte interna. Periósteo por fuera, endostio por dentro, ¿sí? Ya está. Acá también se puede observar, ¿no? Arterias, fibra de Shipey, el periósteo, que es esta capa, el hueso compacto, la médula ósea, que en este caso es la médula ósea María, y el endostio por dentro. Entonces, periósteo, recubrimiento por fuera, endostio, recubrimiento por dentro. ¿Cómo se clasifica el tejido óseo? Se clasifica, bueno, estamos hablando de nivel histológico porque es un tejido. Existen dos tipos de tejido óseo. Por un lado está el tejido óseo con fibras colágenas desordenadas, que se le llama inmaduro, y tenemos el tejido óseo con fibras colágenas organizadas, que se llama maduro. Y se va a dividir en dos: tejido óseo esponjoso, el TOE, que está formado por una red tridimensional de trabéculas, ¿sí? Tridimensional de proyecciones óseas interconectadas, que se llaman trabéculas, y que son consideradas las unidades anatómicas del tejido óseo esponjoso. Las trabéculas contienen a la médula ósea roja, al amor, y se localizan en los huesos cortos, planos y en la epífisis de los huesos largos. Recuerda, ¿sí? La unidad anatómica del óseo esponjoso son quienes, las trabéculas, ¿sí? Recuerda, las trabéculas. Luego tenemos el tejido óseo compacto, el TOC. Está formado por los sistemas de Haber o las ostionas, que son las unidades estructurales. Entonces, acá la unidad estructural es el sistema de Haber o la ostiona. Están organizados en cilindros de huesos, laminillas óseas de manera concéntrica, que lo vas a observar así, como lo puedes ver así el osteocito. Laminilla es tejido óseo, ahí se nota en forma concéntrica, y se localizan en las diáfisis de huesos largos y en las tablas de huesos planos. Todo sistema de Haber tiene en su centro un canal de Haber que contiene un vaso sanguíneo. Características. Ahí lo podemos observar, ¿no? Las laminillas concéntricas que forman alguna ostiona, el conducto de Haber, el conducto de Volkmann con los vasos sanguíneos, ¿sí? Luego tienes acá las fibras de Sharpey, el periósteo. Se notan los vasos sanguíneos como que de acá van a irradiar y luego van a hacer difusión por la parte interna. Las laminillas circunferenciales externas, ¿sí? El hueso compacto, esponjoso también se puede ver, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos dentro de las características. Nivel de osificación. Hay nivel de osificación primaria que ocurre en los primeros estadios de la vida fetal y se divide en intermembranosa, que se inicia en el tejido mesenquimal, que es la que va a originar a todos, es una célula madre, que lo diferencia de los osteoblastos y ocurre en huesos planos y cortos. El crecimiento endocondral, que tiene como molde al cartílago hialino y es propia de huesos largos, que en este caso hay luego la secundaria, que ocurre en huesos largos a nivel de los cartílagos de conjunción, y su función es la unión de la epífisis con la diáfisis y determina el crecimiento. Ahí podemos ver cómo es que se va formando de forma endocondral los huesos, ¿no? Tiene un molde de tejido cartilaginoso y luego lo va reemplazando o se va osificando. Entonces vamos viendo dos niveles de osificación: primaria, ¿sí? Y la segunda es la secundaria. Vamos a ver los tipos de huesos: largos, que predominan a la longitud de las demás dimensiones y presentan dos epífisis externas y una diáfisis, que es en la parte externa. Entonces la parte externa de los huesos se va a llamar epífisis y la parte central, la media, diáfisis. Ejemplo, tenemos el húmero, el cúbito, el radio, el fémur, la tibia y el peroné. El fémur, el más largo de todo el cuerpo humano. Huesos planos, el largo y el ancho son mayores que el espesor y presentan tablas y un diploe, que es la médula ósea. Ejemplo, tenemos el hueso frontal, el parietal, el occipital, el temporal y el omóplato. Los huesos de la pelvis, el esternón y las costillas son ejemplos de huesos planos. Huesos cortos, en sus tres dimensiones son iguales, están formados por tejido esponjoso, y ejemplo tenemos el carpo, el tarso, los huesillos del oído, las vértebras y la rótula. Acá puedes ver una imagen de los huesitos, ¿no? Planos, cortos, largos, algunos también se llaman sesamoideos e irregulares. Bueno, muchachos, la clase ya terminó, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo grande, muchas bendiciones en sus hogares y recuerda, ¿sí? Quédate en casa, ¿sí? Nos vemos.